decidir ya parte de tu metodología, que incluye el tipo de diseño, los criterios de selección de tus individuos y las variables que vas a recolectar en ellos. Entonces, lo que versa esta clase es de cómo vas a recolectar esos datos. Y para eso, pues podría parecer muy sencillo, pero al igual que en todo, tiene sus reglas y tiene su ciencia. Entonces, los objetivos de esta clase son conocer los instrumentos de recolección de datos que tenemos y además de eso, crear instrumentos de recolección de datos. Empezamos. Instrumentos. Definitivamente vas a tener diversas variables o datos que deseas recolectar. Y la forma de cómo lo recolectes es indispensable, es un paso crítico para que tu investigación tenga éxito. Aunque vayas a recolectar datos de una base ya establecida del expediente electrónico, etc., tu documento, cómo recolectes los datos, es un paso indispensable. La calidad de tus datos dependerá. Por lo tanto, tenemos que olvidar un punto básico en ese momento. ¿Puedo recolectar los datos directamente en una base de Excel? La respuesta es no. Si tienes datos que no tienen ningún respaldo en investigación, entonces tus datos no tienen ninguna validez. Tienes que generar un documento para recolectar datos. Bueno, pues veamos cómo generas esto. Primero que nada, debes tener las variables que vas a incluir en tu recolección de datos. Debes tener muy claro ya qué es lo que necesitas para cumplir con tu objetivo primario o con tu objetivo de investigación. Y además de eso, debes incluir variables que puedan darnos una idea de tu población: edad, sexo, etcétera, índice de masa corporal algunas veces. Estas características pueden ayudar a conocer un poco más el contexto de tu población. Por lo tanto, debes recabarlas, debes buscar esas bases, esas variables. Además, yo sugiero que revises la literatura existente, que revises lo que han publicado otros autores. En esta tablita inicial donde se dicen las características basales de los sujetos, podrás encontrar todas las variables que estos autores recolectaron en su momento y valoras con tu tutor o valoras con tu grupo de trabajo si vale la pena recolectarlas tú también. Entonces, primer paso, debes tener listas tus variables y además de eso, todas tus variables deben tener una definición operacional de forma adecuada. Y después puedes utilizar diferentes instrumentos. Tenemos instrumentos que son a lo mejor muy sencillos o muy fáciles de utilizar y otros instrumentos que los vamos utilizando cuando los datos son de fuentes secundarias. En estos tenemos primero cuestionarios y encuestas. La diferencia entre un cuestionario y una encuesta es que el cuestionario es autoaplicable. Quiere decir que el investigador no incide en hacer las preguntas, no realiza ninguna acción. Un cuestionario puede ser aquel que tú llenas por internet, o un cuestionario puede ser que al final de una atención médica tú le des un instrumento que el paciente tiene que llenar leyendo. Eso es un cuestionario. Mientras que una encuesta es aquella que es aplicada por el investigador, aquella que tiene las mismas características que el cuestionario, pero es el investigador el que genera cada pregunta y obtiene cada respuesta. Un formulario es una fuente de datos aplicada por el investigador. Es muy parecido a la encuesta, donde vas adquiriendo algunos datos, pero también obtienes algunos datos que no te los puede decir directamente el sujeto. Por ejemplo, valores de laboratorio. Por ejemplo, datos de un estudio de gabinete. Tú puedes interrogar a un sujeto si ha tenido dolor de pecho, si ha tenido falta de aire, si ha tenido diversos síntomas, pero no puedes preguntarle cómo
estaba su FEBI, o cómo estaba su glucosa, o cómo estaba su creatinina. Esos los tendrás que obtener de un reporte y tú pasarlas a un documento. Y cuando haces eso, ese documento, en vez de ser una encuesta, se convierte en un formulario, porque tiene datos que también obtuviste de otros tipos de instrumentos. Y una hoja de recolección de datos es cuando tú no vas a tener ningún contacto con el paciente, sino que vas a revisar los datos que encuentras en el expediente o en una base de datos. Definitivamente la aplica el investigador. Y aquí no se formulan preguntas, sino que únicamente vas llenando las variables. Entre estos documentos, ¿cuáles son fuentes de información primaria? Un cuestionario y una encuesta siempre es una fuente de información primaria. Quiere decir que, aunque te parezca un poco sencillo, es una fuente de información mucho más verídica. Conforme vamos disminuyendo en los colores acá que te pongo en los diferentes instrumentos, tu información tiene más riesgo de sesgo, más probabilidades de tener sesgo. Así que esta fuente de información va convirtiéndose en secundaria. Por ejemplo, en el último instrumento donde ves la hoja de recolección de datos, que ya te la pongo en rojo, esta es una fuente de información secundaria. Obtuviste los datos de un expediente o de una base y por ende yo debo entender que tienes mucho riesgo de sesgo, tienes muchos datos faltantes, tienes muchos problemas. El formulario es una fuente de información mixta, porque a lo mejor obtendrás datos de un interrogatorio, pero también obtienes datos de otras fuentes de información secundaria, como los reportes de laboratorios o los reportes de un estudio de gabinete. Entonces, cuando tú mencionas cómo vas a recolectar los datos, lo primero que yo necesito que describas es qué instrumento vas a utilizar. Y definitivamente las fuentes de información primaria serán mucho mejores, mucho más verídicas. Por eso, atrévete a interrogar a los pacientes de forma directa. No es lo mismo a que busques en el expediente si el paciente tuvo dolor de pecho, a que tú vayas y le preguntes directamente. Porque esta última, en el caso de que tú vas y le preguntas, eso ya requiere un esfuerzo. Y ese dato es mucho más verídico y estará localizado en el verbo. Ahora, entre cuestionario y encuesta, ¿cuál es mejor? Ambos tienen ventajas y desventajas. Recuerda, el cuestionario es autoaplicable. Es el que tú puedes encontrar ahorita en internet o lo puedes encontrar en forma física al salir de una hospitalización. Se utilizan cuestionarios para ver la calidad de la atención, etc. Pero el investigador no tiene nada que ver, mientras que la encuesta es la que necesitas contratar encuestadores cuando haces una investigación muy grande, o necesitas tener una persona que va a ir a generar las preguntas y responderá a estas respuestas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, un cuestionario tú puedes hacerlo de forma masiva, tiene bajos costos porque prácticamente no estás contratando a nadie, tiene una mayor comodidad para el encuestado. O sea, si tú le vas a preguntar sobre cuestiones a lo mejor íntimas o muy personales a la persona, es mucho mejor un cuestionario. Si vas a averiguar sobre a lo mejor tendencias políticas o sobre preferencias sexuales o sobre tendencias religiosas o sobre síntomas que le pueden causar pudor al paciente, como hablar con un hombre acerca de impotencia, a lo mejor es más útil un cuestionario, porque el que tú preguntes eso de forma directa genera cierta incomodidad para el sujeto y es probable que aunque tú creas que una encuesta ahí podría ser mucho más útil, te den datos falsos. La otra ventaja de un cuestionario es que puedes encontrar muchas personas. Recientemente se hizo un cuestionario online sobre algunas características de gastroenterología y pudiste haber llegado hasta donde tú quisieras, pudiste haberlo difundido y hacerlo viral y podrías tener muchas respuestas. Y no tienes sesgo del investigador.
Te hablaré de eso un poquito más adelante. ¿Cuáles son las desventajas? Que requiere que la persona que llena este cuestionario tenga un grado mínimo de escolaridad y capacidad de leer, cosa que a lo mejor no es tanto problema si lo haces en hospitales privados, pero sí puede ser un problema en otros hospitales. Las preguntas deben estar muy bien elaboradas, deben ser cerradas, simples. No puedes permitir preguntas abiertas, porque te va a dar mucha información y el sujeto te va a contestar con mucha ambigüedad. Tienes un problema con esto, que las personas te pueden dejar las preguntas en blanco y eso te puede dar un alto porcentaje de no respuesta. Y finalmente, aunque tú creas que lo respondió el que firma, podría haberlo contestado a cualquier otra persona. Podría ser que lo puso a su hijo, a su compañero de vida, a su papá a contestar este cuestionario y entonces a lo mejor podrías no tener datos reales, no datos tan verídicos. La encuesta corrige un poco eso. Sin embargo, tiene la deficiencia de que tiene un costo mayor, que necesitas mucho más tiempo y tienes un sesgo del entrevistador. Entre las ventajas de la encuesta es que puedes alcanzar un número bueno de respuestas. A diferencia del cuestionario, aquí todas las preguntas pueden llevar a una respuesta, incluso una respuesta ambigua, una respuesta donde tú digas el paciente no quiso contestar. Permite aclarar las preguntas. El sujeto al que le estás haciendo las preguntas puedes explicarle mucho más el objetivo de la pregunta y a lo mejor eso te permite obtener datos un poco más fidedignos en ese aspecto. Puedes utilizar preguntas mucho más complejas y también puedes tener un número de preguntas elevadas. Un cuestionario no. Si te has fijado cuando te mandan un cuestionario por internet y te dicen va a tardar 30 minutos, la mayoría de veces ni lo abres. Porque dices, no voy a pasar 30 minutos acá de mi vida contestando un cuestionario por internet. Deben ser muy cortos los cuestionarios. Pero una encuesta sí, porque ya estás ahí y por alguna vergüenza, por una pena, las personas continúan hasta que terminan. Aunque ya estén cansados, puedes lograr obtener respuestas en un formato que tenga muchas preguntas. Esta es la ventaja de los cuestionarios. Te pueden dar algo que se llama el Big Data y las 4B del Big Data. Te puede dar volumen, te puede dar grandes cantidades de información, te las puede dar a una velocidad muy buena. Puedes tú tener un cuestionario con 1000, 10,000 sujetos en un par de días. La variedad de las respuestas puede ser muy diversa, puedes incluir personas de diferentes lugares. El problema es que la veracidad de los datos y la extensión de tu instrumento están limitadas y que los datos podrían no ser del todo fidedignos. El problema de realizar encuestas es que existe un sesgo del encuestador. El encuestador, si tú lo contratas, a lo mejor eliminas este sesgo de cierto punto. Pero si tú eres el encuestador, tú puedes influir un poco en las respuestas. Puedes influir un poco en el modo que contesta el sujeto. ¿Cómo corriges eso? ¿Cómo corriges el sesgo del encuestador? ¿Siempre hay un sesgo del encuestador? No. Hay técnicas para eliminarlo. Y las técnicas son que tú en tu protocolo debes decir claramente cómo vas a realizar la encuesta. Y debería ser en condiciones similares. O sea, es decir, lo que se prefiere es que a todos los sujetos los encuestes en un mismo lugar, bajo una misma temperatura, misma claridad y con un ánimo parecido. A lo mejor eso te puede parecer absurdo y muy demasiado complejo, pero tú tienes que definir esas características, que todas las encuestas fueron realizadas en un ambiente similar, muy similar, y que el encuestador fue una misma persona y que no tuvo ninguna tendencia ni ninguna forma de influir en la respuesta. Si lo escribes y lo haces así, entonces podemos pensar que tienes poco sesgo del encuestador. Pero si no lo escribes, si no lo especificas en tu protocolo, aún siendo una encuesta, aún siendo una fuente primaria de información,
pensaremos que tienes un sesgo del encuestador. Ahora, la hoja de recolección de datos, ¿cómo vas a recolectar estos datos? Principalmente cuando son datos secundarios, siempre debe ser un documento físico, ya sea impreso o electrónico, pero un documento especial. Nuevamente, no se vale que los vaya llenando directamente a tu base de Excel o SPSS. Debe ser un documento físico diseñado para recolectar todos estos datos y que debe tener algunas características como la identificación, datos regulatorios, el nombre de tu protocolo, etc. El propósito de estos son dos: recolectar los datos de forma completa y asegurar que todos tus datos se recolectan de una forma estandarizada y consistente. Además de eso, podemos sumar otro propósito, que es guardar la información, almacenar la información. Debo saber siempre que cuando tú estás realizando una investigación, aunque tengas ya tu base de datos, si yo tengo dudas de un dato, tú puedes sacar un documento donde puedo verificar ese dato. Pero si tú revisaste los expedientes de forma directa y transferiste los datos, por ejemplo, la creatinina, ¿cómo es posible que yo pueda verificar esa creatinina? No hay forma. Tendría que ir al expediente clínico a pedir el expediente y de ahí podrían haber múltiples creatininas. Todo esto lo corriges si tienes una hoja de recolección de datos y tienes el valor ahí, y ese es el respaldo de tu base de datos electrónica. Por lo tanto, el diseño de estos instrumentos tiene impacto fuerte y directo con la calidad de tus datos. Deben ser claros definitivamente, difíciles de recolectar. Y deben recordar que siempre tienes tres objetivos con estos tipos de instrumentos: recolectar fácilmente los datos, introducir los datos posteriormente a la computadora y recuperar los datos para el análisis. No debes incluir datos que no te interesan. Solamente debes incluir los datos necesarios. Porque, primero que nada, debes saber que ante más datos tengas, más probabilidades tienes de cometer errores y de tener sesgos. Además de eso, si tienes muchos datos, imaginemos que tus variables son 100, la probabilidad de que tengas errores en esos 100 datos o la probabilidad de que dejes espacios en blancos es mucho mayor. Y debes evitar dejar datos en blanco. Debes evitar dejar un dato en blanco, porque eso me sugiere que pudiste no verlo recolectado. A lo mejor no lo encontraste. Para eso deberás poner alguna indicación especial. Pero no debes recolectar datos que no vas a utilizar. Recuerda estos test psicológicos en donde habían múltiples preguntas. Muy probablemente no contestabas de la misma forma al principio que al final. Realmente la intención del test es esa: bajar tus defensas para que al final contestes de forma más sincera, más honesta, más rápida posiblemente, cansarte un poco. Y por eso te repiten las mismas preguntas al final. Si te recuerdas, te repetían lo mismo una y otra vez. ¿Usted alguna vez ha robado dinero? Y otra vez más adelante, ¿en alguna ocasión ha tomado dinero que no es suyo? Etcétera. Entonces, ese test ejemplifica lo que va a pasar si tú tienes un documento muy extenso. Te vas a cansar de llenar datos y muy probablemente carezcan de calidad al final. Así que recuerdas, a más datos que tú recolectes, a mayor número de variables, menor calidad de tu información. Ahora, ¿cómo debo diseñar esta hoja de recolección de datos? Primero que nada, debes seguir estos formatos. No es conveniente que minimices espacio, que lo pongas todo muy saturado, porque eso va a generar que tengas problemas o que tengas confusiones al momento de llenar. Debes tener divisiones lógicas, como este ejemplo que vemos en este cuestionario, donde hay una división lógica en la habitación, en las instalaciones y en el personal. Porque estas divisiones lógicas ayudan a que tus datos sean de mayor
calidad. Cada una de estas hojas deben estar identificadas con un número y con unos datos regulatorios o de identificación. Lo primero que vas a colocar en estos documentos de recolección de datos son los datos de identificación. Debes rotular con datos de identificación del paciente, con datos de identificación del estudio y de la institución u hospital donde estás realizando esta investigación. Además, es útil que desde un inicio coloques el nombre de la persona que está llenando este formulario, encuesta, cuestionario, etc. Entonces siempre vas a poner algo así al inicio de tu hoja de recolección de datos. Aunque sea algo muy sencillo, aunque vas a revisar los expedientes, estos datos deben estar en tu hoja de recolección. Y tu hoja de recolección debes incluirla como un anexo. Cuando tú no pones una hoja de recolección, yo entiendo que no la utilizaste y que muy probablemente tus datos son ficticios o con muchos sesgos. Si ustedes ven acá, tenemos datos regulatorios donde hablamos de la institución, la hoja de datos, el nombre del estudio, el objetivo del estudio y a datos del paciente. Además, quién es la persona que está llenando esto directamente. No importa qué tipo de documento, tú vas a llenar todos los datos, porque solo tú eres el investigador. Bueno, siempre va a ir aquí tus iniciales o tu nombre. Ahora, en cuanto a las preguntas, si vas a hacer preguntas, porque es una encuesta o un cuestionario, si vas a atreverte a tener fuentes de información primaria, debes seguir algunas reglas que también se aplican para cuando hacemos exámenes. Mantén la pregunta lo más corto posible. Usa términos familiares para el recolector. Y haz una pregunta a la vez. No elabores preguntas compuestas. Es un error que elabore una pregunta como la siguiente. ¿Considera usted que hace ejercicio y come sano? Esa es una pregunta compuesta, donde un sujeto te puede contestar. Se va a confundir, porque a lo mejor hace ese ejercicio, pero no come sano. O sea que para contestar afirmativamente esta pregunta, el sujeto debe cumplir dos cosas. ¿Qué pasa si solo cumple una? Si solo hace ejercicio, pero no come muy saludable. Entonces, él va a tener un conflicto con tu respuesta. No realices preguntas compuestas. Las preguntas deben ser directas. Si tienes dos interrogantes como esta, debes hacer dos preguntas. ¿Considera usted que hace ejercicio suficiente? ¿Considera usted que come sano? Y debes darle las posibles respuestas. La siguiente recomendación con respecto a las preguntas es que las instrucciones deben ser positivas. Nunca realices instrucciones negativas. Como este ejemplo, ¿no piensa usted que fumar perjudica su salud? Cuando haces una instrucción o una pregunta negativa, el sujeto puede entrar nuevamente en un estado confusional. Porque cuando le dices, ¿no piensa usted que fumar es dañino? Si contestas sí, ¿a qué te refieres? ¿A que efectivamente no piensas eso? ¿O a que sí piensas que el cigarro es dañino? Y lo mismo pasa con la respuesta del no. Por eso, nunca hagas preguntas negativas. Todas deben ser afirmativas. Por ejemplo, quítale el no a esta pregunta. ¿Piensa usted que fumar perjudica su salud? Eso te va a dar una claridad en su respuesta, sí o no. Pero muchas veces se comete el error de utilizar el no. Por eso también en los exámenes no se deben colocar cuestiones como cuál es la falsa o cuál de las siguientes es la no correcta, porque eso puede llevar a una confusión del examinado. Evita preguntas ambiguas. A preguntas ambiguas pueden haber de diferentes tipos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿qué tratamiento sigue usted? Eso podría ser una pregunta ambigua porque no sabe si el sujeto podría confundirse y no saber si le estás preguntando si se refiere al tratamiento que me prescribieron o al que realmente tomo. Porque la gente no toma exactamente lo que le prescribe. Entonces, una pregunta ambigua también te va a llevar a respuestas complejas. Tienen que ser
preguntas directas. Si tú quieres preguntarle si toma enalapril, pregúntale directamente eso. ¿Usted está tomando enalapril? O si tú quieres preguntarle si toma los medicamentos que le prescribió el médico, pregúntale directamente eso. Y pon como respuestas probables sí o no. En el número 3 pasamos a las respuestas. Las respuestas deben ser codificadas. Preguntas abiertas en donde le preguntes al sujeto algo y que te pueda contestar lo que él quiere y que le dejas 3 líneas, casi nunca te van a dar buena información. Debes codificar, debes tener muy claro cuáles son las posibles respuestas. Claro, una variable, si tú ya la codificaste y dijiste que va a ser dicotómica, prácticamente solo tiene 2 posibilidades. Esas son las posibilidades que tú debes incluir como respuesta. Las respuestas pueden ser de 3 tipos. Pueden ser cadenas que se conocen así, aquellas cadenas de letras. Prácticamente no obtienes un dato numérico, solo obtienes información que el paciente puede escribir de forma libre. No son recomendables. Puedes obtener datos categóricos en donde codifiques con números o con letras, pero debes poner las opciones de tu respuesta. También puedes obtener datos numéricos. Cuando son datos categóricos, no voy a hablar de las cadenas porque, como te digo, eso lo puedes utilizar para que te ponga el nombre o para que te ponga algún dato de identificación, la dirección si tú quieres, pero no te va a servir para analizar casi nada. Preguntas abiertas no generan respuestas que tú puedas analizar. Ahora, en cuanto a las respuestas categóricas, puedes hacerlo de selección múltiple, lo puedes codificar con números o con letras. Como lo ves acá en el ejemplo. ¿Cuál es su sexo? ¿Masculino o femenino? Se lo puedes poner así con 2 cuadritos y que nada más señale cuál de esos 2 es la opción que él escoge. Puedes también ponerlo como el segundo, donde vemos masculino 1, femenino 2, y que coloque el número que corresponde o la letra que corresponde, masculino o femenino. Pero estas 2 últimas, si lo vas a hacer como un cuestionario, en donde el sujeto lo llena libremente, te puede llevar algunos errores. Por lo tanto, estas últimas 2 yo los recomiendo que lo hagas si únicamente el investigador es el que lo va a llenar de forma libre. Las variables numéricas las puedes colocar de diferentes formas. Una de estas formas es que coloques las unidades muy claras. Que coloques líneas intermitentes para decir cuántos dígitos necesitas. Que coloques un punto decimal si tú quieres que te incluyan un número decimal. Si es una variable numérica continua. Pero si es una variable que tú la quieres como discreta, sin números decimales, me avisan cuando tome la colocarla de foto. esta forma. Recuerdas, siempre colocas las unidades en las cuales debes medirlo, y a veces cuando colocas datos de laboratorio, también se recomienda que pongan ahí el valor normal que el laboratorio reporta, porque no son los mismos para todos los laboratorios. En cuanto a las fechas, también las debes codificar adecuadamente. Debes decirle mes, día, año, o día, mes, año, etc. Como tú prefieras, debes codificarlas, pero debe ser muy claro. Debes decir el número de dígitos que necesitas en cada uno de estos. Permíteme. Nuevamente, los datos del laboratorio, coloca las unidades de las medidas y los valores de referencia de ser posible. Las respuestas. En cuanto a las respuestas, hay que codificar para diferentes respuestas en aquello la respuesta que tú buscas. Quiere decir esto, que no es lo mismo que dejes en blanco a que pongas que es desconocido, que no aplica, que no está disponible, que no fue realizado. Y todo este tipo de indicaciones los puede poner únicamente con una con sus iniciales. Pero si tú lo dejas en blanco,
yo como revisor podría creer que no recolectaste ese dato. Y a lo mejor tú no lo recolectaste porque realmente no se lo hicieron, o porque es un dato que no aplica en ese sujeto. A lo mejor solo ibas a recolectar la glucosa en aquellos que eran diabéticos, y este es un no diabético. La cuestión es que no debes dejar ninguna casilla o espacio en blanco. Debes tener una forma de indicar que ese dato sí lo buscaste, sí fuiste por él, pero no estaba disponible por alguna razón. Por eso siempre es útil que coloques una casilla al final de cada uno de estos valores donde puedas marcar si es desconocido o si no aplica. En cuanto a las respuestas, puedes tener respuestas de este tipo en intervalos, pero deben ser mutuamente excluyentes, no deben contraponerse. En el ejemplo, cuando tú preguntas cuántos embarazos ha tenido, podría ser que ninguno, 1 a 2, 2 a 3 o más de 3. Definitivamente no deben sobreponerse. Existen otras formas de evaluar algunas condiciones o algunos síntomas. Tenemos escalas Likert, que son escalas muy utilizadas y que te ayudan un poco a conocer qué tanto tiene o no un síntoma, o qué tan de acuerdo o no está con algo una persona. Porque tú cuando pones una cuestión, el tratamiento que le brindó su médico, si solo pones opciones 1 o 2, sí o no, te puede dar información no verídica, no clara. Porque las personas pueden tener diversos grados. Además de eso, cuando tú pones diferentes opciones, eso te puede llevar a una respuesta mucho más consciente, más verídica. Por eso las escalas Likert son muy populares, muy frecuentemente utilizadas. Por ejemplo, acá ves este enunciado donde dice la publicidad del tabaco debería prohibirse. No puedes poner solo sí, totalmente de acuerdo o totalmente desacuerdo, porque las personas podrían tener diversos grados y estos diversos grados te pueden dar un entendimiento mucho mejor de la variable que tú estás interrogando. En este tipo de escalas debes incluir varias frases y los encuestados deben expresar su grado de acuerdo o desacuerdo en cada una de ellas. Debes incluir de 10 a 20 frases por cada actividad favorable o desfavorable en el tema. También debes incluir frases con actitudes positivas y negativas y debes tener una puntuación cada frase, según sea positiva o negativa. Pero esta es la forma como puedes evaluar cuestiones subjetivas, como la adherencia a un tratamiento, o como el nivel de actividad que logra después de una cirugía de cadera, o como el nivel de satisfacción de una atención médica. Debes colocar escalas Likert donde tengas varias opciones. Y también puedes utilizar escalas visual análogas, que son aquellas escalas como la escala del dolor, donde tienes una escala que va desde el 0 hasta el 10. Entre más avanza el síntoma es más severo, y vemos como también muchas veces estas escalas se acompañan de rostros o caritas que te ayudan al sujeto a investigar. Nuevamente, esto te podría parecer bastante subjetivo o impráctico, pero esto te da mucho mayor información a que le preguntes al sujeto si tiene dolor o no, ya que que tenga o no dolor puede tener diferentes grados de dolor y eso no lo estás evaluando realmente. Cuando tú investigues síntomas, utiliza escalas visual análogas para cuantificar adecuadamente qué tanto molesta o qué tanto presenta un síntoma. Al final, debes colocar en la respuesta algo así como una opción donde puedes poner siempre una pregunta abierta en donde tú puedas contestar otras cosas o especificar algo que no se pudo aclarar de forma inicial. Pero es únicamente una opción que ayuda a que el encuestador o la persona que llena el cuestionario tenga la opción de aclarar algo. Sin embargo, nuevamente,
este tipo de posibilidades en tu documento te generarán datos poco verídicos o datos que no vas a manejar posteriormente, que no vas a obtener nada claro al final. También puedes poner acá a lo mejor algunos enunciados como el paciente tenía imágenes de tomografía muy bonitas, por ejemplo, para que recuerdes cuál de estos casos tenía estas imágenes e ir por ellas si las necesitas en algún momento a la hora de escribir tu manuscrito. Recuerda que siempre es importante incluir en un manuscrito, cuando lo quieres enviar a publicación, incluir alguna imagen representativa, porque esto ayuda a que sea más atractivo, más leído, aunque esa imagen representativa realmente no sea la parte primaria de tu artículo. Así que en esta parte, la mayoría de las veces puedes tú poner anotaciones, a lo mejor que presenta una complicación distinta o que es un caso para ejemplificar uno de los casos y ponerlo en el manuscrito que vas a publicar. Finalmente, debes en todo proceso como este guardar los datos regulatorios. Quiere decir que si es un cuestionario o una encuesta, cada una de estas hojas debe estar junto con su consentimiento informado, aunque sea un consentimiento de 3 líneas donde te firmó el sujeto únicamente, porque eso habla que tus datos son verídicos y éticos. Debes archivar esto. Recuerda, veremos en una clase a profundidad lo que tienes que saber de un consentimiento informado, pero de antemano debes saber que toda persona arriba de 18 años debe dar con su consentimiento para cualquier tipo de investigación, la mínima. A lo mejor no es un consentimiento escrito, a lo mejor es un consentimiento informado verbal, que es válido, pero debe haber una parte regulatoria de ese consentimiento, principalmente en tu hoja de recolección de datos. Si está entre 5 y 18 años, se dice que él debe dar, además del consentimiento de los padres, un asentimiento del paciente o del niño. Quiere decir que el niño debe aceptar que se publiquen sus datos. O sea, a lo mejor tú estás pensando que eso solo se necesita para cuestiones de maniobras, ensayos clínicos o más complejas. La realidad es que en la actualidad las revistas te piden esto para cualquier cosa, para incluso aquellos estudios donde únicamente obtuviste datos a partir del expediente electrónico. No seas tacaño con las hojas. Trata de hacerlo de la forma más ordenada. Numera cada una de estas páginas y coloca siempre una zona de comentarios. De preferencia, siempre que ya tengas tu instrumento, realiza una prueba piloto. Si es un cuestionario, pásale el cuestionario a 5 o 10 personas y observa y analiza si obtuviste la información que realmente necesitabas. Si es una encuesta, pásale la encuesta a 5 a 10 personas y analiza eso. Tienes que decir en tu protocolo si vas a realizar una prueba piloto. Muchas veces las pruebas pilotos que yo he hecho en mi vida, siempre termino modificando algo del instrumento. Siempre termino modificando algo. Así que el que no hagas una prueba piloto te repercutirá en que tu instrumento va a tener ciertos vacíos. Siempre realiza una prueba piloto. Y finalmente, ¿para qué es importante esto? Si tú publicas un manuscrito en base a información que recolectaste de donde tú quieras, tú debes guardar esas hojas al menos 5 años. Porque podría venir un autor y decir, a mí me parece que lo que publicó Chávez y colaboradores no es cierto. O a mí no me parece que lo que publicó el doctor Corona y el doctor Casen no es cierto. Quiero revisar los datos.
Entonces él puede venir a hacerte una auditoría o mandarte una auditoría, que no es algo físico. Tú tendrás que sacar esto y alguien tendrá que revisarlo. Posiblemente personas de COFEPRIS o posiblemente personas de tu institución. Si, por ejemplo, lo haces en el Hospital Español y pasaste por mi persona en cuanto a que yo autoricé tu tesis, y de repente me dicen que no creen que tus datos sean verídicos, yo tendré que ir a revisar el archivo que tú tienes de estos datos. Si tiene menos de 5 años, tú me tienes que enseñar todas las hojas. Y yo mandaré una carta diciendo, sí, ya verifiqué los datos, ahí están, y pues ya nos estaremos quemando los dos, o salvándonos los dos. Pero si no lo tienes, yo tendré que mandar una carta diciendo, sí, pues no tenía datos, no pude verificar nada. Y entonces saldrás con una viñeta roja en el siguiente, ¿no? El doctor Corona o el doctor Case, posiblemente publicaron esto de forma fraudulenta hace algunos años. Entonces, ¿ves la importancia de que generes un adecuado documento para recolectar tus datos? Claro que si no te interesa publicarlo, no hay problema. Pero si te interesa publicarlo, debes tener esto. Mi oficina está llena de carpetas con datos de muchos protocolos, porque los debes guardar al menos 5 años. Yo los guardo de por vida, espero guardarlos de por vida. Pero debes guardar todos estos datos, aunque los datos los obtuviste del expediente electrónico. No se vale que los tengas únicamente respaldados en tu base de datos. No puedes mandarme la base de datos y decirme, mira, aquí está. No, tiene que haber un documento físico o electrónico. Un documento electrónico que tenga todas estas características y que esté guardado como un PDF, como un documento electrónico. Muy bien. Finalmente, los invito a esto, ¿no? Empecemos a escribir esa tesis. ¿Qué necesitas para escribir esa tesis?